Entre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón. Que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya. Su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. Celebramos Semana Santa a lo grande. Prepárate para escuchar el significado de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y su resurrección enfocada en su segunda venida. Para esto tendremos a unos super invitados de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Iquitos y Lima, Perú, pastores Fabio Padilla y Félix Gil. Y de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular tendremos a los pastores Gonzalo Infante, Mario Fernando Sánchez, Gelman Cabra, Julio Guzmán, Danilo Ospina y Andrés Sánchez. Del jueves 14 al domingo 17 de abril a partir de las 10 de la mañana por la plataforma de YouTube podrás disfrutar de estas poderosas enseñanzas donde recordaremos los momentos más significativos de la fe cristiana. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Comparte el link con tus amigos. Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad. Entrégamelo todo, y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos?
sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
Oh sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh sí, Señor, me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor, oh, te bendecimos. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Oh sí, Señor. Dale un fuerte aplauso, Rey Reyes. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quitó el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría.
me quitó el dolor, soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía, me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. Tengo un corazón nuevo por Jesús, tengo alegría que no cambiaría, me quito el dolor, soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía, me sacó de mi prisión, mis cadenas se le rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. Y ya estamos llegando prácticamente al final de estas 7 palabras. Así que presten atención en Juan capítulo 19, versículos 29 y 30. Leamos allí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 29 y 30. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. Esta frase que Jesús pronunció allí la hemos conocido más como consumado es. Es que otras traducciones en la Escritura lo relatan así: consumado es. Pero el sentido es el mismo. El sentido es que todo aquello a lo que Jesús había venido aquí a la tierra, pues lo estaba cumpliendo, lo estaba terminando. Y es que no podemos olvidar tampoco a qué vino Jesús a la tierra. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablando a los filipenses en el capítulo 2, la carta a los filipenses en el capítulo 2, le recuerda a los creyentes allí
que la actitud de ustedes, los creyentes, debe ser como la de Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, no se aferró a eso de que era Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, tomando una forma de siervo, y se humilló hasta la muerte, y vaya muerte, muerte de cruz. Y dice allí el texto que por esa razón Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sabía claramente a qué venía a la tierra. Él venía a reconciliar la relación Dios-hombre, hombre-Dios. Él venía a expiar de una vez y para siempre, a hacer el sacrificio eterno por el pecado. Y es que si hablamos de sacrificios y nos remontamos al Antiguo Testamento, cómo eran estos sacrificios, pues allí traían un cordero, ¿verdad? Y lo traían, era perfecto, tenía que ser perfecto, sin ninguna enfermedad, o la patica rota, ¿verdad? Con un ojo guiñado, ¿verdad? O con la oreja mala. No, este animal tenía que ser perfecto en todo sentido. Y además lo alimentaban muy bien. Era toda una preparación, el sacrificio. O sea, esto le costaba a la familia prepararse allí, tener el becerro gordo o el carnerito, el corderito gordo, bien, ¿no? Perfectito para llevarlo al sacrificio y hacer expiación por el pecado. Y cuando lo sacrificaban allí, pues derramaban toda la sangre y todas las grosuras, las vísceras, ¿no? Y todo se quemaba para el sacrificio. Y de esta manera Dios había establecido desde el tiempo antiguo, antes de Jesús, que se hiciera expiación por los pecados. Y también no podemos olvidar que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allá donde estaba el arca del pacto, y vertía sangre sobre el propiciatorio, sangre de los sacrificios. O sea, la sangre tenía desde entonces, desde siempre, una connotación o una capacidad de remitir los pecados en la mente y en el propósito de Dios para con Israel. Y por eso la sangre era tan respetada, venerada y considerada en el Antiguo Testamento. Ahora viene Jesús a hacer sacrificio eterno. Y no podemos olvidar la declaración de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, él dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es que Jesús no era cualquier cordero. Esto no era cualquier corderito que al otro año pues vuelve y mátelo. No. Esto era una vez y para siempre. Y este era Dios mismo presentando el Cordero de Dios. Dios mismo trayendo un cordero al sacrificio para que una vez y para siempre, de manera suficiente, hubiese perdón y remisión de pecados. Es por eso que el sacrificio de Jesús es suficiente hasta hoy. Sigue vigente. Y por eso celebramos en la Semana Santa su muerte, pero también su resurrección. Y damos gracias a Dios por eso. Cuando Jesús llegó a este momento en su historia, en su paso por la tierra, y Él dijo: consumado es, era porque verdaderamente todo lo había cumplido. Y todo lo que se había dicho de Él se había cumplido. Volvamos atrás un momento. Nuevamente al bautismo de Jesús. Está Juan el Bautista allí bautizando, como lo solía hacer, como Dios lo había llamado a que lo hiciera, ¿verdad? Y un buen día, que ni el mismo Juan Bautista se lo esperaba, aparece Jesús en la escena y ahí viene. Y no solamente que que Juan dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que ya cuando estaba frente a frente con Jesús, Juan quiso rehusar bautizarle y le dijo: tú me deberías bautizar a mí. ¿Por qué vienes tú a mí a que te bautices si tú eres? Pero la palabra de Jesús allí fue clave para comprender esta palabra final también. Él dijo: deja, porque es necesario que se cumpla así toda justicia. Jesús sabía que tenía que cumplirse en él todo lo que se había dicho. Jesús sabía que él vendría a cumplir también todo lo que se le había encomendado.
que Él sería el Mesías, que Él sería el perdón eterno, que Él sería la sanidad eterna, que Él sería la redención misma. Isaías capítulo 53, el profeta Isaías relata allí que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado de Dios, por herido. Y sigue diciendo entre otras cosas, pero llega al punto donde menciona y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Es que hay dos beneficios principales, primordiales, esenciales de la muerte de Jesús en la cruz para que Él dijera: consumado es. Uno, sanidad. Cuando Él en su cuerpo llevó toda la enfermedad de la humanidad y todos nuestros dolores, Él estaba haciendo allí una provisión eterna para que tú y yo pudiésemos hoy en 2022 decir: Señor, sáname, y confiar en que Él pueda sanarnos. Y el segundo beneficio es el perdón de los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestra paz con Dios se construye o se basa, se cimenta en la sangre derramada de Jesucristo. Por allá en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 24, allí dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y es que para que alguien fuese considerado justo según la ley de Dios y según lo establecido en la palabra en el Antiguo Testamento, era necesario el sacrificio y el derramamiento de sangre. El libro de los Hebreos nos habla que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, allí dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este segundo beneficio de la cruz, y principal, primordial, esencial, que todo lo tenemos presente, el perdón de los pecados, sigue vigente hoy. Así que, si tú hoy necesitas que Dios perdone tus pecados porque has pecado y porque sabes que no te has arrepentido y no has abandonado ese camino de pecado en tu vida, hoy es el día para arrepentirte y decirle: Señor, yo creo que lo que hiciste en la cruz por mí, derramando tu sangre, es suficiente para que yo sea perdonado. Y te animo a pedirle perdón a Dios, a arrepentirte, a cambiar el rumbo de tu vida y empezar a acercarte a Dios en base a lo que Él hizo por ti en la cruz. Y segundo, si tú hoy estás aquí, enfermo, y bueno, estamos saliendo de una pandemia que ha golpeado fuertemente al mundo, y quizá no solo el mundo, nuestra familia, nosotros mismos, muchos han sufrido fuertemente con esta pandemia, algunos hasta han fallecido, es una pena. Pero, si tú hoy aquí estás enfermo, ya sea por el COVID o sea por otra enfermedad o dolencia, si tú crees que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para tu sanidad, tú puedes pedirle a Dios que te sane. Y en su soberana voluntad Él te sanará si ese es el plan que Él tiene contigo. Pero de que hay provisión para sanidad, hay provisión para sanidad. Consumado es. Habla entonces que todo lo que se dijo acerca de Jesús se cumplió. Que todo lo que Jesús vino a hacer a sabiendas se cumplió. Y eso me hace pensar en una tercera cosa, una aplicación para nosotros hoy. Sabiendo Jesús todo lo que tenía que cumplir y habiéndolo cumplido, bien por Él, ¿verdad? Uno dice: qué bien por ti, Jesús. Si estuviera frente a frente, oye, Jesús, bien, la hiciste, cumpliste todo lo que se dijo de ti, qué bien. Pero también le daría gracias, por supuesto. Porque si Jesús no hubiera consumado todo lo que
Él debía consumar allí en la cruz, tú y yo no estaríamos aquí hoy hablando de esto. La iglesia no existiría y vana sería nuestra fe. O sea, no serviría para nada. Pero todo tiene sentido, todo tiene valor. Tú y yo seguimos aquí, seguimos con esperanza, seguimos con la oportunidad de vivir cada día más y mejor para Dios. Porque Él consumó su obra, porque Él terminó lo que vino a terminar. Consumado es. Y otra cosa muy práctica que creo que, el Señor me estuvo haciendo ver esto a mí mientras estaba preparándome para este mensaje, y por eso quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué de aquello que el Señor nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué de aquello que el Señor te está pidiendo a ti que hagas? Ojo, que nadie diga que el Señor le está pidiendo morir en una cruz, porque eso no es posible, ni es real, ni es bíblico, ni teológico, ni nada. Ya Jesús murió, ya no se necesitan más redentores. Pero ¿qué de aquellas cosas en la vida personal que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Será que podemos decir consumado es? Vamos, que podamos decir, Señor, consumado es. Terminé aquello que me encomendaste. Y podamos estar listos para la siguiente asignación, porque consumado es en el caso de Jesús, por supuesto. Era al final de su historia, al final de su existencia, cuando ya había de partir al cielo. Pero ya que nosotros no tenemos que redimir a nadie, sino más bien debemos es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No debemos esperar hasta el final de nuestra existencia, hasta el final de nuestros días para decir, Señor, consumado es. No, yo creo que aquí en la tierra hay propósitos de Dios para tu vida, para la mía. Yo te animo a buscar esos propósitos, yo te animo a crecer en esta búsqueda personal de Dios, la devoción, la oración, la Biblia, la obediencia. Y de esa manera descubrir qué cosas quiere Dios para ti y qué cosa quiere Dios que tú hagas con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos. Y una vez que lo tengas claro, hazlo, para que pronto puedas decirle al Señor, consumado es. Entre los muchos cosas para reflexionar, una de ellas en particular, y tiene que ver con el momento en que Jesucristo estuvo en la cruz, las palabras que Él pronunció cuando estaba allí a punto de morir, y una de ellas tiene que ver con lo que voy a compartir con cada uno de ustedes. En tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas capítulo 23, versículo 46, nos dice: después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Nosotros sabemos que con estas palabras Jesús estaba dando fin a su misión aquí en la tierra. Su misión en la tierra, salvar a la humanidad de sus pecados y así, por supuesto, abrirnos a cada uno de nosotros un camino hacia el Padre. Así, tú y yo tenemos acceso ahora directamente hacia el Padre Celestial, a tener una comunión íntima con Él. Nosotros sabemos que con esto Jesús estaba dando cumplimiento a muchas de las profecías que se anunciaban como un Salvador. Él terminó el trabajo, la deuda estaba pagada y el camino estaba abierto. Y quisiera detenerme a continuación para analizar cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar. El trabajo estaba hecho, por supuesto, porque era su misión. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 al 8, se nos dice: sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, pero lo hirieron de muerte.
por la rebelión de mi pueblo. Jesucristo sabía y estaba profetizado que Él habría de morir. Y vaya muerte que le dieron, una muerte cruel. Pero Él sabía que esa era su misión, que ese era el trabajo que Él tendría que hacer. Él sabía que tendría que morir y por supuesto en el camino Él tuvo muchos obstáculos. Por eso fue claro cuando reprendió a Pedro. Por eso fue claro cuando de una u otra manera trataban de impedir que Él llegara a la cruz. Jesucristo sabía que no iba a ser un proceso fácil. Jesucristo sabía para Él mismo en su humanidad que no iba a ser fácil el pasar por este trance. Pero Él decidió hacer esto. Esto trajo mucho estrés a su vida. Es la razón por la cual Él la noche anterior sudó gotas de sangre. Pero la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había una tarea por realizar, un trabajo por cumplir y Él lo cumplió a cabalidad. Qué gran lección que el Señor Jesús nos da a través de esta verdad que estamos compartiendo. Cuán importante es cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Él cumplió la suya. Nos toca ahora hacer la nuestra. La segunda cosa que es muy importante que podamos ver aquí es que la deuda estaba pagada con su muerte y con su última palabra, con sus últimas palabras y especialmente con esta última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba diciendo, la deuda está pagada. La deuda que cada uno de nosotros teníamos, la deuda de la humanidad, la deuda que cada hombre tiene con Dios a causa de sus pecados, en ese momento estaba siendo cancelada. Porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Tú y yo no pagamos esa deuda. Jesucristo la pagó con su vida. Esta deuda impagable por nosotros, ya que nuestros pecados son muchos, Él lo estaba pagando con su vida. En ese momento dice la palabra de Dios que nuestras transgresiones estaban siendo cargadas sobre Él. La deuda que nosotros teníamos en ese momento, Cristo la estaba pagando. Esa deuda, como dije hace un momento, impagable. Esa deuda que nunca hubiéramos podido nosotros cancelar. Él la pagó en la cruz del Calvario. Y ahora no hay nada que nos impida acercarnos a Él. Recuerde que Dios es un Dios santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Es la razón por la cual el hombre común y corriente, antes de este evento, nunca podía acercarse a Dios, porque Dios no puede habitar con el pecado. Ahora que nuestras deudas son pagadas, ahora que Él tomó nuestro lugar, no hay nada que impida que nosotros nos acercamos a Él. Por eso decimos que el camino ahora está abierto. El camino al Padre ahora está abierto. Una vez más quiero recordarles que en ese momento que Jesús entregaba su espíritu, el velo del templo estaba siendo rasgado. El templo que nos separaba del lugar santo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, eliminando todo obstáculo que nos separaba de Dios. Recuerdo que en el templo habían diferentes secciones, diferentes compartimentos, y había uno en especial que era el lugar santísimo. Y esto nadie podía acceder a él, solamente los sacerdotes, solamente las personas indicadas. Cada cierto tiempo ellos, a través de los sacrificios, podían entrar a ofrecer sacrificios y a expiar los pecados por el pueblo. Y dice que allí había una separación, había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cuando Jesús murió, este velo se rompió. Y esto es algo muy simbólico para nosotros, porque ahora nosotros podemos entrar confiadamente, como dice la palabra de Dios, al trono de gracia para hallar oportuno socorro en todo momento. Ya no más rituales, ya no más ceremonias, no más sacrificios, no más intermediarios. Hoy, a causa de este sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso al Padre, una relación directa con el Padre Celestial, una relación directa y sin escalas, como digo, con el Dios del universo,
con el Dios de la creación. Jesús vino a este mundo con una misión, y en otras palabras, estas serían sus últimas que él pronunciaría antes de ir al Padre. Mientras recordamos nosotros en estos días su muerte, piensa en esto: el trabajo que Jesús vino a hacer, él lo cumplió. La deuda fue pagada y el camino está abierto. Tú y yo, hoy en día, no tenemos ningún impedimento para acercarnos con total libertad a ese Dios creador, a ese Dios que por mucho tiempo fue distante. Ahora Él, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la cruz, decidió acercarnos a nosotros. Es nuestro turno de cada día decidir acercarnos a Él, de decidir acercarnos a su trono de gracia y alimentar y renovar cada día nuestra relación personal con Él. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder acercarnos a ti por medio del sacrificio de la cruz. Gracias que en estos días podemos recordar quién tú eres y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias que tú has sido fiel al venir a cumplir tu misión. Padre, y en medio de los obstáculos, tú has sido, Señor, decidido para terminar la obra que has venido a hacer a este mundo. Te doy gracias también por haber cargado con cada uno de nuestros pecados. Gracias por pagar esa deuda impagable por cada uno de nosotros. Y te damos gracias también porque tú has sido el que ha abierto el camino hacia el Padre. Y gracias que podemos acercarnos al Padre por medio de ti, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Desde Perú les mandamos un fuerte abrazo. Esa muerte de Jesús en la cruz, que se recuerda por estos días, no fue un acto heroico, no fue un acto, aunque tiene que ver con la humildad, no, fue y es un acto de amor. Y ese amor le permite a usted y a mí tener asegurada la vida eterna. Dice la Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, usted y yo, tenemos una cita un día con la muerte física. Bueno, esa muerte de Jesús en la cruz no fue el final de una historia, fue el cumplimiento de una promesa, pero la historia sigue. Y también se celebra esta semana la resurrección de Jesús. Y esa resurrección también está al alcance nuestro a través de Jesús. Yo quiero invitarle hoy a que usted tome una decisión. No basta con creer en Dios, no basta con creer que Jesús existió, no. Como acabo de recordar de la Biblia, dice que todo aquel que en él cree es creer que Jesús ocupó su lugar y el mío en esa cruz, porque nuestros pecados nos condenaban, es decir, no teníamos acceso a la vida eterna, a ir al cielo, para ponerlo en palabras que entendemos. Bueno, Jesús tomó su lugar, tomó mi lugar en esa cruz, y su muerte y resurrección nos está garantizando la vida eterna. Hoy es el día para que usted, si lo desea, haga una oración. La oración no salva, es lo que usted va a declarar en esa oración, pero es importante que lo haga de corazón, creyendo. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, en tu razón, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces yo voy a hacer una oración. No te pido que repitas palabra por palabra, pero que dispongas el corazón a hacer a Jesús el Salvador de su vida eterna.
Es a través de Jesús, no por obras. Y hoy es el día de salvación para usted si toma esa decisión, es personal. Señor, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque su muerte pagó por mí y su resurrección me asegura la esperanza de la vida eterna. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador y quiero hacerte mi Señor para gloria y honra de tu nombre. Gracias porque mi nombre está hoy escrito en el libro de la vida. Gracias porque a partir de hoy, con tu ayuda, con tu guía, yo sea la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.